Papi, hoy yo tengo una pregunta muy interesante, pues que es una duda que me surgió. Digamos, yo en un futuro me quiero casar, pero como hoy en día ya es muy normal que si una pareja no se entendió, o a la primera pelea, o al poquito tiempo, si no se entendieron en alguna cosa, pues se divorcian o se separan. Pues entonces yo puedo hacer lo mismo, ¿no? O sea, si yo me caso y no me entiendo con mi pareja, o sea, nada que ver. O sea, él y yo, digamos, somos polos diferentes, o sea, no tenemos nada en común, no nos entendemos, no nos llevamos bien, pues si yo quiero, pues me puedo divorciar y me caso con alguien que sí me entienda, con alguien que yo sí me pueda entender, ¿no? Pues eso es lo que pasa ahora en día, eso es lo que yo creo, la verdad. Melanie, lastimosamente esto es una moda donde las personas se casan y se divorcian por pequeñeces, ¿cierto? Que no son razones de peso. Incluso yo he conocido historias de parejas que regresan de la luna de miel y ya se quieren divorciar, imagínate, porque cuando son novios, pues allí uno siempre muestra la mejor faceta y los regalos, y entonces es como se brinda mucho amor, se le extraña, palabras bonitas, se toma de la mano, los besos, pero parece que se casan y como que las parejas ya terminan, ¿cierto? Ya son muy diferentes. Ahora, hay un factor muy interesante y es que ahora sí se conocen de verdad. Ahora sí las personas, pues obviamente conocen la otra faceta que no conocieron en el noviazgo. Y entonces esto hace que muchas parejas, después de un año, 2 años, máximo 5 años, y se divorcian y vuelven y se casan. Y hay personas que se han casado hasta 3 o 4 veces, tienen varios Y eso matrimonios. ya es normal. Y eso hoy en día es normal. Fíjate, Melanie, que anteriormente nuestros abuelos, nuestros padres, ¿cierto? Yo conozco parejas que duraron 70 años de casado, Melanie. Recientemente en la iglesia murió un abuelo de nuestros hermanos. Duraron más de 70 años de casados con su esposa, ¿cierto? 50 años, 40 años. Y hoy en día, Melanie, esto es muy difícil. Hoy en día, el que llegue a 15 años, 20 años, ya mejor dicho, Sí, pero, o sea, sí, ya pasan mucho tiempo, pero, o sea, como ahorita la moda es esa, pues entonces yo me imagino que casi todos los jóvenes o más o menos que ya tienen planes de casarse ya saben qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Porque yo creo que ellos piensan, no lo sé, que ellos piensan que, o sea, que eso como que ya pasó de moda, o sea, durar más de 70 años con la misma persona. O sea, nada, o sea, ya pasó de moda, ¿verdad? O sea, en la época en que estamos, eso ya nada que ver, ¿verdad? Lo que decías, máximo, sí, muy, muy, muy máximo, pero, o sea, que aguanto mucho 30 años de casados. Melanie, ¿sabes? Hay un problema grave, según la Biblia, en casarse y divorciarse sin una razón que lo amerite. Y lo vamos a comprobar. Mira que en Marcos 10, versículo 11 y 12 dice, son palabras de Jesús las que voy a leer. Y él les dijo, cualquiera que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio con ella. Y si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Melanie, aquí estamos hablando de la violación del séptimo mandamiento, que nos habla de no cometer adulterio. Entonces, Melanie, te voy a colocar el siguiente ejemplo. Yo me casé, ¿cierto? Yo me casé y entonces hubieron problemas, no nos entendimos, de pronto la cultura, de pronto la forma en que nos educaron, entonces no, como no compaginamos, entonces ¿sabe qué? Mejor cada uno tome su rumbo, vamos a divorciarnos, pero después de romper con esa relación, yo conocí a otra persona, la que era mi esposa conoció a otra persona y entonces después de 2, 3 años, cada uno se casó, formó su hogar aparte. ¿Sabe qué es lo que está pasando, Melanie, allí? Que hay 4 personas cometiendo adulterio. El texto lo dice, Melanie. Dice que el que se divorcia y se casa con otra persona, dice,
los dos están en adulterio. Y la persona que yo dejé sola se casó, cometió adulterio con otra persona. Quiere decir que los cuatro están en adulterio. Melanie, ¿y sabe qué es lo triste? Que en esta sociedad moderna de hoy en día y que quiere estar a la moda, hay muchas personas lastimosamente en adulterio. Y Melanie, algo grave, aún en cuerpos religiosos, aún en iglesias cristianas pasa esto. Melanie, en el mundo esto es normal. Que esto pasa en el mundo, en el mundo ni se casan. ¿Sabe qué hacen las personas hoy en día? Dicen, no, pues como el matrimonio es una carga tan pesada de llevar y qué tal que no nos entendamos, entonces hoy en día dicen mejor no nos casemos, nos vamos a vivir juntos en unión libre y si nos entendemos miramos a ver si nos casamos más adelante. Y si no, pues entonces nos separamos, no pasa nada, cada uno coge su camino. Pero Melanie, aún en iglesias cristianas, personas religiosas, hoy en día se están separando por cosas pequeñas y se vuelven a casar y según la Biblia están en adulterio. Qué tremendo, ¿no? Pero Melanie, hay otro texto que yo quiero que tú me ayudes a leer para reconfirmar este punto. Está en Lucas 16:18. Bueno, dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. O sea, aquí nos dice más o menos lo que estabas explicando en el versículo anterior, ¿no? O sea, aquí lo que a mí me da a entender es que se separaron como que en los tiempos antiguos alguien repudió a su mujer, digamos, sin razón de peso, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Y que se casó con otra mujer. Ahí dice que ellos adulteran, ¿sí? ¿Sí estoy con lo correcto? Sí, Ahí Melanie. dice que ellos adulteran. Sí. En la ley de Moisés era permitido, pero Jesús explicó en Mateo 19, del 5 en adelante, que era por la dureza de su corazón, ¿cierto? Entonces Jesús tuvo que venir a corregir algunas cosas porque en la antigüedad, ¿cierto? Entonces Moisés les decía, bueno, si usted repudia a su esposa, si no se entiende, dele carta de divorcio, ¿cierto? Pero era porque eran duros de corazón, eran personas rebeldes Pero a Dios. según lo que estabas diciendo en los versículos anteriores, eso de que si no se entendían, se podía repudiar, eso está mal, ¿no? Eso era lo que estabas diciendo. Eso era, Mal hecho. estaba mal Melanie, hecho. si estuviera bien, Jesús no corrige en Mateo 19, Melanie. Mateo, el capítulo 19, Jesús tuvo que venir a arreglar las cosas y decir, no, ¿cómo es posible que entonces por cualquier cosita, entonces yo ahora voy a repudiar a mi esposa, entonces que se vaya, entonces nos divorciamos legalmente y que cada uno pues consiga otra pareja? Así que Melanie, esto es gravísimo. Hay muchas parejas que están en adulterio porque sencillamente llevan como en el segundo o tercer matrimonio. Pero Melanie, hay algo muy interesante y es que hay una razón por la cual una persona sí se puede separar. ¿Cuál crees que es? Podría ser, no sé, el maltrato. O sea, el maltrato de una persona hacia otra, ya sea físicamente o psicológicamente, yo creo que esa podría ser una de las razones de peso porque si yo me caso en un futuro y mi esposo al revés, uno de los dos maltrata al otro con palabras feas, ofensivas, que hasta lo pueden llevar a uno a pensar en un suicidio. O sea, eso es una razón de peso que yo creo, pero, o sea, tengo una pregunta antes de continuar con eso. Si digamos lo que decía, se van a vivir en unión libre, ¿verdad? Y luego me separé porque no me entendí, no se casaron. Entonces, o sea, no se casaron, pero sí vivieron. Y me fui con otra persona también en unión libre. Ahí se estaría cometiendo adulterio porque si no están casados. Melanie, obviamente una pareja que están viviendo en unión libre, eso se llama fornicación, o sea, están en fornicación, ¿cierto? No, ahí la palabra no sería adulterio, porque adulterio es cuando yo tengo una pareja, cuando yo soy casado y entonces le soy infiel con otra persona.
pero en ese caso estarían en fornicación. Ahí están todavía peor, Melanie, ¿cierto? Están todavía peor porque pues nunca se comprometieron, y usted sabe que el matrimonio fue establecido allí en el Edén, fue una bendición de Dios, así que una pareja recibe la bendición de Dios en el matrimonio, ¿cierto? Y muchas personas están en unión libre, lastimosamente están en fornicación y están violando el séptimo O sea que mandamiento. por eso, o sea, Dios, lo que acabas de decir, que Dios le da su bendición a aquellas personas que se casan, o sea que por eso las personas que se van a vivir en unión libre tienen más problemas, ¿no? Porque no recibieron la bendición de Dios, ¿cierto? Por eso es que se separan más fácil ya que no tuvieron la bendición de Dios, ¿verdad? Claro, Melanie, porque están en pecado abiertamente. Pero Melanie, para responder la otra pregunta que tú hacías, hay un pasaje aquí muy interesante en Mateo 19, y yo voy a leer del versículo 7 al 10 para entender. Dice, les dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras esposas. Pero al principio no fue así. Note que en el plan original de Dios no fue así. Y yo os digo, cualquiera que repudiare a su esposa, y hace una salvedad, a no ser por causa de fornicación, y se casare con otra, adultera, y el que se casare con la repudiada, adultera. Qué tremendo. Entonces, Melanie, aquí hay una salvedad. Hay una única razón por la cual uno se puede separar de la pareja Si o de me la fui persona que infiel, o tiene. sea, según lo que dice el texto bíblico, dice que, em, o sea, me casé y, digamos, uno de los dos fue infiel, ¿verdad? Entonces, la persona que fue infiel, aparentemente, creo yo que queda libre para casarse otra vez, ¿no? Porque está soltero, se podría decir. Pero ahí lo que dice fornicación, o sea, es que prácticamente dice que él estaría adulterando, pero dice que la persona normal, que nada que ver, que no cometió adulterio, se puede volver a casar, ¿verdad? Claro, Melanie, aquí tenemos que dejar algo muy claro, ¿cierto? La persona que comete adulterio, esa persona no se puede volver a casar. O sea, es que esto es grave, Melanie. O sea, por eso el matrimonio es para toda la vida, Melanie. Esto es un paso que hay que pensar muy bien. Esto es un asunto muy serio. Entonces, resulta que yo le fui infiel a mi pareja, por ahí vi otra persona que me gustó, le fui infiel, cometí adulterio con ella. Melanie, pero quiero hacer una salvedad. Si la persona, la parte inocente, quiere perdonarla, dice, yo la perdono, vamos a arreglar las cosas, le voy a dar otra oportunidad, pueden continuar. Eso está bien visto por Sí, ante Dios. los ojos de Dios está bien visto. En más, Dios se lo mandó a Oseas, aunque Dios estaba ilustrando la condición del pueblo de Israel, pero Dios al profeta Oseas le mandó a que se casara con una mujer adúltera, que era Gomer, ¿cierto? Y si han visto casos, Melanie, tanto bíblicamente como en la actualidad, donde uno de los dos falla, le es infiel, pero la persona está tan enamorada, la quiere tanto que dice, mira, ¿sabes qué? Yo la perdono o yo lo perdono, vamos a darnos una nueva oportunidad, y las personas siguen, Debe ¿cierto? tener mucho amor por él, ¿cierto? Entonces, Melanie, esa es una parte. Pueden continuar, ¿listo? Pero si la persona dice, mire, yo lo perdono, pero yo no puedo volver a confiar en usted. Definitivamente yo no puedo volver a estar con usted porque usted ya fue de otro o de otra. Entonces, ¿sabe qué? Vamos a divorciarnos legalmente. Dios lo aprueba. Porque aquí lo dice, aquí hace la salvedad. Dice, a no ser por causa de fornicación o de adulterio, ¿cierto? Entonces, Melanie, se separan, pero aquí es donde está el punto clave. La parte inocente queda libre, y si él después de superar, después de sanar esa herida, con el tiempo se enamora de otra persona, y se quiere casar, él se puede casar. Puede ahora tener un segundo matrimonio, pero él quedó libre porque le fueron infiel. Pero la persona
que fue infiel, la persona que falló, la persona que cometió adulterio, queda prácticamente impedida para toda la vida. No se puede volver a casa. Así esté joven, Melanie. Así esté joven. Porque si se casa, sigue en adulterio y hace que la persona que se casa con él o con ella cometa adulterio. Así que, Melanie, esto es un asunto tremendo. ¿Y sabe qué es lo triste? Que hay muchas personas que están cometiendo adulterio. Hay muchas personas viviendo en esa condición. Pero la Biblia es clara. Pero me imagino que también aparte de esa razón para separarse hay otra, ¿no? Para separarse de su cónyuge hay otra, ¿no? Claro, Melanie. Una razón que pues también se puede separar, tú me vas a ayudar a leerla, está allí en Romanos, el capítulo 7, los versículos 2 y 3. Y vamos a mirar por una segunda razón por la que la persona queda libre y se puede volver a casar. ¿Listo? Bueno, dice, la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la unía a su marido. Así que si en vida del marido se une a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido no será adúltera. Bueno, aquí según lo que yo estoy entendiendo de estos dos versículos, es que otra razón por la que uno se puede separar, pero ya no separar, digamos que los dos tengan vías diferentes, sino que uno se murió, es por eso, por causa de la viudez. Pero creo que aquí dice que sí, o sea, un caso, digamos, el esposo, no sé, yo le fui infiel a mi esposo, pero justo digamos que justo no se enteró y yo le fui infiel. Eso, ¿cómo vería? Si él se murió, pero según la ley de Dios dice que yo quedo libre para casarme de nuevo, pero justo, no sé, yo le fui infiel a mi esposo y justo él al día siguiente se murió y nunca se enteró. Pues Melanie, el texto es claro, el texto dice que hay una ley que la liga al marido, ¿cierto? Pero dice que cuando él muere queda libre, ¿cierto? Ya en ese caso, ya el asunto es con Dios. Ya ahí en ese caso la persona, si es la mujer o si es el hombre, tiene que pedirle perdón a Dios. Mire, Señor, yo me equivoqué, yo le fallé, nunca se lo dije, ¿cierto? Porque pues si se lo decía, mi hogar se iba a acabar. Entonces ya en ese caso tendrá que pedirle perdón a Dios, pero puede continuar, puede seguir adelante. O sea que ahí ya no sería adúltero si habla con Dios, ¿verdad? Sí, porque queda libre, pero hacemos una salvedad aquí, Melanie, porque la persona murió. O sea, queda libre No, sí, porque, obvio. porque el cónyuge murió. Pero entonces, de repente, le fue infiel, ¿cierto? Le fue infiel y le guardó el secreto y le guardó el secreto allí y entonces la persona sigue en vida y entonces, no, mire, mejor separémonos, que no nos entendemos y nunca le dice y vuelve y se casa, obviamente pues sigue en adulterio, ¿cierto? Porque fue la parte culpable. Melanie, es triste que ya que tú tocas ese punto, hay muchas personas que le son infieles a su pareja y nunca le dicen, nunca tienen la valentía de decirle, mire, yo le fallé, yo le fui infiel. Y obviamente, si ni siquiera le comentan a la persona, pues yo me imagino que tampoco pues le piden perdón a Dios, ¿cierto? Porque si usted le pide perdón a Dios, el paso a seguir es contarle a la persona, serle sincero. Melanie, no hay nada más triste que vivir engañado. Pues sí, porque digamos de qué sirve que yo le pedí perdón a Dios, pero digamos que yo sigo engañando a mi pareja. O sea, prácticamente será tiempo perdido, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve si yo, o sea, pedirle perdón a Dios para hacer que no le voy a contar a mi pareja, ¿verdad? Melanie, estoy violando otro mandamiento. Tras de que estoy violando el séptimo, estoy violando el noveno porque estoy hablando falso testimonio, porque estoy mintiendo, porque lo estoy engañando o la estoy engañando. ¿Listo? Bueno, pero me surge otra duda. Si eso es tan complicado, de que un problema por aquí, de que otro problema por acá, que el adulterio, que yo no sé qué, pues para eso es mejor no casarse, ¿cierto? Pues Melanie, ¿sabes que el apóstol Pablo da un consejo de que es mejor quedarse solo? Porque Melanie, créame que el matrimonio es una decisión muy seria, ¿sí?
Y incluso Pablo nunca se casó, él se quedó solo. Y él dio el consejo, pues, mejor a los solteros les digo que no se casen. Y a las viudas les digo que no se vuelvan a casar. Pero, ojo, porque aquí aparece algo clave. Y lo voy a leer textualmente, Melanie, para que te quede claro. En 1 Corintios 7, versículos del 8 al 11, mira lo que dice. Digo, pues, a los solteros y a las viudas, qué bueno les sería si se quedasen como yo. Pero si no pueden contenerse, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Y a los casados mando, no yo, sino el Señor, que la esposa no se separe de su marido. Y si se separa, que se quede sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su esposa. Melanie, Pablo le aconseja tanto a los solteros como a las viudas. Pues si pueden, si tienen dominio propio, quédense como yo. Pero si se van a quemar, mejor cásense. Melanie, ¿sabe qué es quemarse? Quemarse es cuando la persona se queda sola y nunca se casa, pero comienza a fornicar. Entonces comienza con una persona, con la otra, porque no tiene continencia, no se puede contener. O sea, como no tiene, digamos, o sea, no tiene, digamos, ¿cómo diría? O sea, no tiene nadie a quien darle cuentas aparentemente. Entonces él puede decir, yo puedo hacer lo que quiera, no estoy casado, es hasta mejor, podría pensar esa persona, creo yo. Sí, claro, o sea, es una persona que tiene un desorden sexual, ¿cierto? Porque pues no es casado con nadie, pero entonces pica allí, pica allá, eso es quemarse, Melanie. Así que si se ha de quemar y si ha de estar por ahí fornicando y haciéndole daño a otras personas, pues mejor forme su hogar, forme su familia y cásese más bien. Ese es el consejo de Pablo. Y claro, o sea, también da ese consejo porque lo que decía es que con una persona que con la otra, no solo digamos que porque a Pablo se le ocurrió decirlo, sino que aparte que Dios lo mandó decir, eso también puede traer enfermedades, ¿cierto? Puede traer enfermedades al cuerpo de esa persona, ¿cierto? Sí, claro, el desorden sexual, eso trae enfermedades para el cuerpo y también para la otra persona. Entonces, por eso Dios fue muy sabio que al hombre le dio una sola mujer. Cuando Dios creó a Adán, ¿cuántas mujeres le dio? Una. Le dio una, ¿cierto? Pero luego por la entrada del pecado, luego vino todo este desorden y ya entonces el hombre que quería otra esposa y habían hombres que tenían hasta 4 mujeres y hasta el tiempo de hoy, Melanie. Seguimos en este desorden, pero esto Dios no lo aprueba. Así que, queridos jóvenes, si usted tiene 30 años, 25, 35 años y se está quemando, pues el consejo de Dios y el consejo de Pablo es que mejor se case, que le ore a Dios para que le dé una pareja y forme su hogar. Y si de repente estoy hablando para una viuda o para un hombre que también quedó solo, pues si se ha de quemar y si le hace falta la pareja, pues cásese mejor que quemarse. Ok, pero tengo una duda que es, digamos, o sea, esa persona que se está quemando, ¿no? Es lo mismo que me explicaste al principio del tema, que digamos, si esa persona se está quemando, pero luego, o sea, es soltero, se está quemando, sí, pero luego pide perdón a Dios y comienza una vida, no, ya digamos que ya, o sea, como dice la Biblia, que Dios echa nuestros pecados al fondo del mar, es un ejemplo, ¿cierto? O sea, si esa persona que está fornicando se está quemando, pide perdón y inicia una nueva vida y se casa y nunca más vuelve a hacer nada de eso, ya Dios lo ha perdonado, ¿cierto? Ah, claro, Melanie. O sea, Dios nos perdona cualquier pecado. El único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero yo creo que la mayoría de las personas, Melanie, que llegamos a los pies del Señor, ya un poco adultos, después de los 18, 20 años, la mayoría de personas llegamos o llegaron del mundo, ¿cierto? Y es normal que de pronto su pasado no haya sido el mejor y que hayan tenido, digamos, varias mujeres o en el caso también de algunas damas también de pronto llegaron con su pasado y entonces le piden perdón a Dios, ¿sí? Un perdón sincero. Dios a todos nos perdona. Dios es misericordioso siempre y cuando no lo volvamos a hacer. Así que lo que tú decías, si nos arrepentimos
Si vamos a Dios, organizamos nuestra vida, nos casamos, comenzamos un hogar muy lindo con la presencia de Dios, Melanie, esto es borrón y cuenta nueva. Por eso cuando nosotros nos bautizamos y nos entregamos al Señor, dice que nosotros somos nuevas criaturas. ¿Sí? Si estoy hablando para alguien que de repente está viviendo en ese desorden o de repente está cambiando, claro que sí, sí se puede cambiar, sí se puede vencer, sí se puede dejar el pasado atrás y sí podemos formar un hogar. Así que, Melanie, podemos vencer la adicción a la fornicación y al adulterio y a ese desorden y a quemarnos. Sí podemos vencer y comenzar una vida nueva. Bueno, pero, o sea, en este tema tengo muchas preguntas, así que me surge otra. Hablando de todo ese tema, del adulterio y de todo eso, digamos, en yugo desigual, eso se ha hablado mucho en la Biblia, ¿verdad? Digamos, si una mujer es creyente y el hombre es incrédulo o no cree en Dios, digamos, una mujer cree en Dios, ¿cierto? Pero el hombre nada que ver, ¿verdad? Pero ella se casa por amor, o sea, se casó, ¿cierto? Se casó la mujer. Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda? ¿Qué es lo que recomienda Dios a aquellas personas que se casan en yugo desigual? ¿Que deje a la pareja o que siga con ella así en yugo desigual? ¿O que la persona creyente se vuelva atea? ¿O que el ateo, uno refleje su fe al ateo? ¿Qué es lo que recomienda Dios? Bueno, Melanie, yo te lo voy a explicar de dos maneras. El mandato de Dios, el consejo de Dios es que no nos unamos en yugo desigual. Es claro, es bíblico, ¿cierto? O sea, que si una persona es creyente, es cristiana, pues que busque uno de su comunidad y se case, ¿cierto? Eso es un yugo igual. ¿Qué sería un yugo desigual? Que si es una mujer cristiana, creyente, devota de Dios, consagrada, pues que no vaya y se case con una persona mundana, que la golpee, que se emborrache, que quizás sea drogadicto, bueno, que tenga muchas adicciones, que sea adúltera, porque la va a pasar mal. Melanie, no sería bien visto, pero pasa algo también, que dos personas se casaron sin conocer a Dios, ¿cierto? Ambos tienen prácticas mundanas, pero de repente van a la iglesia y uno de los dos se convierte y se vuelve creyente. Entonces, ahora surge la duda, que es tu O sea, ahí se pregunta. separarían Entonces, porque ellos ya descubrieron qué era lo bueno y qué era lo malo, ¿no? sí, porque uno conocía a Dios, pero el otro no lo aceptó. Entonces, algunos pueden llegar a pensar, pues, digamos en este caso, te coloco el ejemplo, yo conocí al Señor, ahora soy creyente, pero mi esposa no lo aceptó. Entonces, no, yo le voy a pedir que nos divorciemos porque ahora no compartimos la misma fe. Bueno, ¿Sabes, pero, Melanie? Dios no lo aprueba, o sea, Dios no lo aconseja de esa o sea, manera. Dios no aconseja divorciarse No si... O aconseja. sea, lo que Dios aconseja, que creo que es lo que vas a leer a continuación, lo que Dios aconseja es que uno, lo que yo decía, refleje la fe que uno aprendió. Pero bueno, otra pregunta ya para que leas el texto. Digamos, yo me casé con una persona en yugo desigual, pero esa persona respeta mis creencias. O sea, no, o sea, si yo le comparto de Dios, o sea, nada que ver, pero respeta mis creencias. Hay uno en ese caso, ¿qué podría hacer si no quiere aprender de Dios, pero respeta sus creencias? Yo creo, pues antes de que me respondas, yo creería la verdad que Dios va a orar en esa persona. O sea, Dios va a orar en ese corazón, quizá de piedra que tenga esa persona, ¿no? Melanie, dice allí Pablo cuando le escribe a Timoteo, hay un texto muy interesante donde él le dice que la mujer cristiana, que la mujer creyente gana al hombre por su testimonio, ¿sí? Sin palabra. Entonces, Melanie, lo que no puede permitir esa persona o esa dama es que, bueno, me casé con él en yugo desigual, pero entonces para que algún día él conozca del mensaje, entonces él puede cometer adulterio y él puede tener otras mujeres y aunque ella sepa, entonces yo sigo soportando eso. No, Melanie, eso sí no se puede soportar. O sea, si ella es creyente, pero se da cuenta que él es infiel y que lleva un desorden, Melanie, ella
estaría participando también de ese adulterio. Eso sí no lo puede permitir, pero si es un hombre o es una persona trabajadora que la respeta, que le es fiel y que no comparte su misma fe, esa mujer debe seguir perseverando, Y pues, o o ese sea, hombre. Dios va a actuar a través Dios va a actuar a por través medio de la del persona. testimonio de la parte creyente. Y Melanie, yo he escuchado testimonios poderosos, testimonios donde dice la dama, casi en todos los casos se da que la creyente es la mujer. Y dice, yo oré 20 años por mi esposo, oré 5 años por mi esposo y hoy en día está en la iglesia por mis oraciones. Pero qué tal que ella se hubiera separado de él, pues no hubiera logrado la obra del Señor. Pero Aunque yo las admiro porque es de yo, mucha sí, paciencia. eso iba a decir yo, que, o sea, esas personas así que esperan años, ni siquiera meses, o un año, o esperan más de 10 o 5 años, yo la verdad creo que ellas tienen mucha fe en Dios, ¿cierto? Eso es un ejemplo de fe para cada uno de nosotros. Esa fe que tienen esas mujeres o esos hombres al esperar, al solo en confiar en Dios, el decir, digamos, Señor, te entrego en mis manos a mi esposo o a mi esposa, que tú seas obrando en él o en ella, ¿verdad? Eso es de mucha paciencia y mucha fe. Melanie, ayúdame leyendo un texto allí en 1 Corintios 7, versículos 12 y 13, para comprobar este punto, porque aquí estamos respondiendo con la Biblia, ¿listo? 1 Corintios 7, 12 y 13. Bueno, a los demás yo digo, no el Señor, que si algún hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no es creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Lo que Ahí estamos está diciendo, clarito, ¿cierto? Melanie, está clarito. Que, o sea, lo que estamos diciendo es que el consejo de Dios, o bueno, el consejo que él da Pablo a Timoteo, o a todos los que estamos leyendo aquí en este momento, que no lo abandonemos, o sea, es porque prácticamente, digamos, creció en un mundo, o sea, su familia creció en un entorno donde no le enseñaron nada de Dios, pero, o sea, esa persona prácticamente podríamos decir que si nunca escuchó de Dios es inocente. O sea, digamos que no sabe por qué. Yo me casé y nunca, aunque en la mayoría de los casos tal vez ya hayan escuchado a Dios, pero eso ya sería muy exagerado, digamos, una persona que nunca, absolutamente nunca escuchó de Dios, que, ay, no, no es creyente, entonces la abandono, es una persona inocente, ¿cierto? Antes uno, y si él está dispuesto a aprender, uno debería enseñarle, aún más fácil, ¿verdad? Aún más, o sea, más fácil todavía se lo dejan a uno, ¿cierto? Claro, Melanie, yo aquí quiero aprovechar para hacer una invitación a las personas que van a ver este video, porque quizás estemos hablando para alguien que vive en yugo desigual, para una persona, una pareja o un hogar donde uno es creyente y el otro no es creyente y donde de pronto tienen esa duda, ¿será que está mal delante de Dios? No, el texto es claro, donde dice que si él es creyente y la esposa no es creyente, dice no la abandone, porque ella tarde o temprano va a llegar. Y si es al contrario, donde esa dama es creyente, es devota de Dios y el esposo no, dice no lo deje, siempre y cuando le sea fiel. ¿Sí? O sea, hacemos la salvedad, siempre y cuando la respete, aunque no comparta su fe, el Señor está trabajando. Y Melanie, a veces el único medio que Dios tiene para salvar a una persona es su pareja. Así que es algo muy O interesante sea, cómo Dios trabaja. pero digamos, ya para que leas el texto, digamos, sí, o sea, la persona, o sea, ¿cómo le explico? O sea, la persona sigue viviendo en yugo desigual, le da igual. Eso es cierto que, digamos, si la persona no comparte o no le pide a Dios o sea, lo que decíamos, el esposo la respeta, bien, pero si esa persona no le pide ayuda a Dios, normal se quedan viviendo en yugo desigual, eso pasaría eso ahora sí pasaría a verse mal ante los ojos de Dios, ¿no? Porque, o sea, Dios dice que ve mal, pero que lo abandone a uno. O sea, que uno abandone al otro solo por estar en yugo desigual. Pero si uno nunca estuvo dispuesto a compartir el evangelio con la persona, antes sería, digamos, culpa de uno que esa persona quizá no aprenda de Dios, ¿verdad? Eso sí ya estaría mal visto. Melanie, es que
cuando nosotros somos creyentes, verdaderos, no necesito ni siquiera de compartirle. Con el mero testimonio me lo gano. O sea, con el mero testimonio. O sea, puede ser una mujer que nunca le abra la Biblia, puede ser una mujer que nunca le hable de Dios, pero si es una mujer respetuosa, sumisa, una mujer que ora, con el testimonio tarde o temprano lo va a ganar. Ahora, yo no le digo que va a ser en un año, ni que en 5 años. Yo he escuchado testimonios de 20 años, Mela, ¿cierto? Así que Dios utiliza diferentes métodos y el tiempo de todas las parejas no es el mismo. Hay unas que duran menos, hay unas que duran más. Pero el mandato de Dios y el consejo de Pablo es, si el uno es creyente y el otro es incrédulo, no lo deje o no la deje, porque Dios está trabajando en el corazón de su cónyuge para que algún día llegue a la iglesia. Melanie, yo te he contado mi caso. Cuando tu mamá y yo nos hicimos novios, yo no era de la iglesia, yo no conocía a Dios, ¿cierto? Y aunque fue un caso especial, pero ella me tuvo un poco de paciencia y finalmente la parte creyente prevaleció, ¿cierto? Aunque no éramos casados, pero sí hubo como un impacto positivo Sí, allí. porque algunas personas que se unen en yugo desigual dejan es llevarse por la persona que no cree. Y eso sí ya estaría pues mal visto, porque o sea, debe ser al contrario. Si yo me caso con alguien que no cree en Dios, yo debo como que jalar hacia acá, o sea, crea en Dios. No yo dejarme llevar hacia la parte no creyente, sino que la parte no creyente vaya hacia el creyente. Sí, Melanie, ese es el riesgo que se toma, porque a veces la parte del mundo predomina, ¿cierto? Y lo que termina es sacando el creyente de la iglesia. Así que, queridos amigos, si tú eres esa lucecita, si tú eres el único creyente allí en tu hogar y estás perseverando, no se deje vencer, no se deje convencer, tú tienes que perseverar y algún día te los vas a ganar para Cristo, Melanie. Yo quiero terminar con un pasaje muy especial después de tantas preguntas que tú has hecho y que creo que han quedado claras, no porque yo las expliqué, sino porque la Biblia es muy clara. Quiero terminar con una invitación muy especial que se encuentra en Mateo 19, versículos 5 y 6. Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Melanie, lastimosamente hoy en día los matrimonios se están acabando. Los está separando el hombre. Y yo diría que no solo el hombre. Satanás está separando los hogares. Satanás está acabando con las familias. Porque Satanás sabe que si acaba con la familia, acaba con la sociedad. La familia son la base y el fundamento de la sociedad. Y Satanás está acabando con la familia. Ya las personas no se quieren casar. Y si se casan, no están durando, no permanecen. Queridos amigos, queridos hermanos, esto es obra del enemigo. Pero el texto dice, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. No permitamos que nuestros hogares se acaben. Vamos a luchar por nuestros hogares, por nuestras familias, por nuestros hijos. Y vamos a compartirle a las personas que el matrimonio es el plan de Dios. El matrimonio es el plan que Dios tiene para salvar a la sociedad. Así que esa es mi invitación. No se divorcie, luchemos. Y si se llega a divorciar, ya sabe que sea por una razón de peso. Y si usted fue la parte culpable, pues según la Biblia no se puede volver a casar. Si usted es la parte inocente, sí se puede volver a casar. No nos divorciemos por pequeñeces. Perseveremos hasta el final y permitamos que cuando Cristo venga encuentre hogares unidos, hogares ejemplares, porque en el reino de los cielos vamos a seguir viviendo como familia por toda una eternidad. Que Dios nos bendiga.